que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Si mira y presta atención a lo que está escrito, está hablando de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Entonces está como mostrando una pequeña y gran diferencia. Lo que son aquellos que son hijos de Dios, de los hijos de los hombres. Y aquí mostrando las hijas de los hombres. ¿Por qué esa diferencia? ¿Y qué es lo que hacía que se marcara esa distinción entre unos y otros? Si usted va al libro a los Hebreos, el libro de los Hebreos, el capítulo 11, va a ver que en este pasaje se marca y se distingue a los que fueron hombres de la fe. Y por ejemplo, el versículo 4 habla de Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Entonces, ¿qué dice de Abel? Un hombre que ofreció a Dios un excelente sacrificio y alcanzó el testimonio de que era justo. Qué tremendo, ¿no? Versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Caminaba con Dios de tal manera que Dios se lo llevó. Y traspuesto, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Un hombre que agradó a Dios. Versículo 7, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo por un lado y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Si usted presta atención, esos tres nombres están aquí en estos primeros capítulos del Génesis, en el capítulo 4, en el capítulo 5 y en el capítulo 6. Y se dice, así está escrito, que Abel fue un hombre que agradó a Dios. Y justamente ahí en Hebreos capítulo 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo que caracterizó en Abel? Que fue un hombre que respondió a la fe, que la fe operó en él y por eso todo lo que hizo lo hizo de fe. Ahora, ¿qué pasó con Abel? Su hermano mayor, Caín, primogénito, hijo de Adán y Eva, quiso hacer una ofrenda, pero a Dios le desagradó lo que él quiso hacer. Y por esa causa Caín se levantó en contra de su hermano y lo mató. El primer homicidio registrado en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque había una actitud de odio y malestar contra su hermano porque a Dios le había agradado el sacrificio que hizo Abel, sacrificando un cordero delante de Dios, mientras que él había querido hacer otro tipo de sacrificio. Entonces, ahí un Caín mató a un Abel. Ahora, la palabra dice que eso trajo maldición a la vida de Caín y a su descendencia. Entonces, ¿quiénes son los hijos de la tierra? La descendencia de Caín.
Ahora, con un Abel se terminó algo porque fue muerto. Pero es interesante que el Señor a Adán y a Eva les dio un nuevo hijo. Y ustedes lo tienen ahí en el versículo 25 del capítulo 4, que conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Y lo que significa la palabra Set, ese nombre que le pusieron, es sustitución. O sea, como Caín había matado a Abel, Dios proveyó a alguien, un hijo más. Y le pusieron el nombre Set, sustitución. O sea que fue un sustituto del que había sido muerto. Es interesante en el capítulo 5, que dice la palabra, que este es el libro de las generaciones de Adán. Y se ve que Adán puso énfasis en esto, y esto es lo que se transmitió de generación en generación. ¿Por qué? Porque dice ahí, en el versículo 3, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Pero Caín había sido el primogénito, el primer hijo. Pero cuando habla de que él, como él había sido hecho a imagen y semejanza de Dios, y esto quedó registrado, de Adán y Eva surgió ahora una nueva generación a su imagen, conforme a su semejanza, conforme a su imagen. Y ese es el nombre Set. Un sustituto del que había sido muerto. Sobre la línea de Set vienen los otros nombres. Un Enoc en el versículo 21 de este capítulo 5. Vivió Enoc y caminó Enoc con Dios, dice el versículo 22. Versículo 24, caminó pues Enoc con Dios, porque Dios le llevó. Entonces la palabra pone atención en una buena línea, una descendencia. Abel, Set, Enoc. Pero ¿qué pasó? Que los hijos de Dios, o sea, la buena línea de descendencia de Adán, que los caracterizó por su fe, se juntaron de pronto con las hijas de los hombres. Toda esa descendencia de Caín que está ahí en el capítulo 4, canta maldición. Y por eso Dios en un momento dijo, tengo que hacer juicio contra toda esta gente. Y ahí vino el diluvio. Pero dice la palabra que Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Y por eso él fue el único con su familia que fueron preservados del juicio divino. Y quedaron en la tierra. Gracias a que hubo un hombre de fe. Y por eso la humanidad quedó en la tierra. Hola. Entonces, por eso el escritor a los hebreos marca el valor de la fe, porque la fe es lo que hace la diferencia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, Hebreos 1, versículo 1, sígame por favor, y vamos a verlo más claro cada vez. No es la definición de los hombres. ¿Cómo dice el versículo 1 de Hebreos? Es, pues, la fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Ahora algunos dicen, eso es lo que necesitamos, personas que vengan así, que tengan certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. No, pero un momento.
Ese versículo 1, si decimos que es una definición, no es la definición de hombres que usan la fe, sino esa definición tiene que ver con la fe. Porque el hombre por naturaleza no tiene certeza de nada. No tiene convicción de lo que es imposible de entender y captar. No sabe lo que es la esperanza. Pero la fe en sí es certeza de lo que se espera. Es convicción de lo que no se ve. Y por eso hemos dicho tantas veces que la fe no es inherente del hombre. La fe es un don de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Jesús y fe es la misma cosa. ¿Por qué? Porque Él dio origen a la fe. Él es la fe misma. ¿Por qué? Porque Él es certeza. Él es convicción. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, los antiguos, como Abel, Set, Enoc, Noé, se abrieron a lo desconocido en la humanidad, pero muy conocido de parte de Dios. Se abrieron a la fe. Esa fe sobre un hecho futuro, como Abraham, que viene en la misma línea. Porque Abraham le creyó a Dios que Dios iba a hacer justicia, que Dios iba a justificar al impío, que Dios iba a traer una transformación y un cambio radical en la vida de la humanidad. Eso es fe. Entonces los antiguos experimentaron la fe sobre un hecho futuro. Ahora nosotros estamos del otro lado de la cruz. Y nosotros ahora experimentamos la fe sobre un hecho pasado. Hace más de 2000 años Jesús murió en la cruz. Hace más de 2000 años Dios hizo justicia en la persona de Cristo. Hace más de 2000 años vino el sello, la marca. Que ahora los que responden a la fe, la gracia de Dios opera para salvación. ¿Y qué sucede? Que experimentan el milagro del nuevo nacimiento. Por eso en Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús a Nicodemo, un hombre humanamente bueno. ¿Vieron gente que uno los mira y dice, qué bueno, que este es un bonachón? Aparte porque era un maestro, ¿no? En Israel. Era un hombre inteligente, ¿no? Y con muchas inquietudes espirituales. Que se acercó a Jesús y dijo, le vino con una pregunta y Jesús le salió con una respuesta. Y Jesús le dijo, mira, Nicodemo, todo lo que tú tienes y toda esa necesidad de cosas espirituales, lo vas a experimentar si naces de nuevo. ¿Por qué? Porque la única manera de ver el reino de Dios, de entrar en el reino, es naciendo de nuevo. Y él dijo, ¿es que tengo que volver otra vez a la panza de mi mame? No. Esto es un nacimiento del Espíritu. Eso tiene que ver con nacer del Espíritu. Esa es la obra de Cristo. Ahora, ¿qué sucede eso? ¿Qué pasa cuando uno acepta a Jesús? Porque uno le cree a Dios que Dios hizo justicia en Cristo y que la fe ahora operando en nosotros, al creerle a Dios, Dios dice que todo aquel que responde en obediencia a la fe, ¿qué pasa? Entra en el reino de los cielos, ve el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ahora pasa a ser hijo de Dios. Mire, en Juan justamente capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo
12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, todo un respaldo legal. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hola. A los que creen en su nombre, que Jesús es el Salvador, es el Señor, es Dios con nosotros. Entonces Dios dice, pasas a ser hijo de Dios. Ahora, ¿qué significa ser hijo? Pasamos a ser familia de Dios. Mire, vengan conmigo a Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 19. Así que, porque está escribiendo de lo que es ser iglesia, los salvos, los redimidos. Dice, así que ya no sois, ¿qué cosa? Extranjeros ni advenedizos. No son gente extraña. Un extranjero no tiene los derechos de aquel que nació en un territorio y ya de por sí ya es su nacionalidad. No está hablando de extranjero en el mundo, en las naciones, sino está hablando de que en la familia de Dios anteriormente éramos extranjeros, destituidos de la gloria de Dios, echados fuera. Pero dice, pero ya, ¿qué dice? Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que ahora ¿qué son? Ahora tienen a Jesús en sus corazones. Ahora sois, ¿qué dice? Conciudadanos, ciudadanos junto con todos los santos, conciudadanos de los santos y ¿qué? Y miembros, hola, miembros de la familia de Dios. ¡Ey! ¡Qué tremendo! Ahora, ¿qué significa todo eso a la luz de lo que veíamos en Génesis capítulo 6? Lo que marca las diferencias es la fe. Los que son descendientes de aquellos que experimentaron la fe, Dios los llama hijos de Dios. Y se diferencian de los hijos de los hombres, de aquellos que viven en el pecado y una condición de vida ajena a las cosas de Dios. Ahora Jesús vino justamente para salvar a todos los hombres, para que todos tengan la posibilidad y oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Ahora bien, los creyentes son exhortados en la palabra de Dios a tener clara certeza de lo que son en Jesús, que ahora son parte de la familia de Dios, parte de la familia de la fe, para vivir conforme a lo que ahora son. ¿Y dónde poner atención? ¿Dónde poner interés y vida? Por eso, si vamos a Gálatas capítulo 6, el versículo 10, ¿qué dice? O déjenme leer el versículo 9. Dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien. Pero si me deja, subo un poquitito y voy al versículo 6. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que los instruye. No os engañéis. Entonces déjense instruir. Haga partícipe de toda buena obra con aquellos que nos instruyen en esta verdad. Dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe. Y dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Eso es lo que hay que aprender.
Pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Eso para todos. Dice, todo lo que uno siembra, eso es lo que va a segar. Si vos sembrás papas, por favor, no esperes remolacha. Porque de acuerdo a lo que se siembra, eso es lo que se va a cosechar, se va a segar. Eso es lo que se va a recibir. Entonces dice, que nadie se engañe, que nadie cometa el error de pensar distinto. Ahora, ¿cómo sigue diciendo? Porque el que siembra para su carne, de la carne, ¿qué va a segar? Corrupción, que es la carne, es la naturaleza humana, carnal, pecaminosa, ¿no? Los hijos de los hombres. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu. ¿Por qué? Porque ahora es hijo de Dios, de la familia, de la fe. Dice que siembra para el espíritu, del espíritu segará ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Vida eterna. Lo otro es corrupción, se termina pronto. Pero acá, vida eterna. Por eso dice, no nos cansemos pues. No nos cansemos pues. ¿Alguno está cansado? No me levante la mano, por favor. No nos cansemos pues de hacer bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Cuántos quieren segar para vida eterna? ¿Cuántos quieren cosechar la buena cosecha? Amén. Ahí sí tiene que levantarme toda la mano. Así que, como dice, según tengamos oportunidad. Y las oportunidades son muchas, porque Dios las provee también. Hagamos bien a todos, y mayormente, por sobre todo, más allá aún, mayormente ¿a quién? A los de la familia, a los de la familia de la fe. ¿Quiénes son los de la fe? Los hijos de Dios. ¿Quiénes son la familia de la fe? Los nacidos de nuevo. ¿Quiénes son la familia de la fe? Los que han dejado que la fe opere en sus vidas, de tal manera que la fe es lo que lo provoca a tener certeza de lo que es esperanza viva, la esperanza de Dios, porque Dios es el Dios de esperanza. Por eso certeza lo que se espera, convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque la fe abre los ojos, porque la fe hace que uno vea lo que no se ve. Y deje de estar mirando lo que se ve, que esto se pierde, finalmente se pierde. No mirando las cosas que se ven porque son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la familia de los hombres es muy marcada. Y yo ya no tengo ningún interés de identificarme y de relacionarme con Caín. Sino que soy de la familia de la fe, así como Abel, como Set, como Enoc, como Noé, como Abraham, como Daniel, como David, como Jesús. Den un fuerte aplauso, ¿verdad? Ahora, todo esto como introducción a la última parte de Tito. Venga conmigo a Tito. San Tito, capítulo 3, versículo 12. Vamos a leer estos últimos 4 versículos de la palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Que escribió el apóstol Pablo para la iglesia de Jesús en estos tiempos. Y especialmente para los ministros de Jesús, porque es una carta pastoral a los pastores, pero toda la iglesia tiene que saber lo que Dios le dice a los pastores para que sepan lo que los pastores tienen que hacer. Amén, digan amén, gloria a Dios. Entonces lea conmigo estos 4 últimos versículos. ¿Tiene? Trajo su Biblia.
Eso es lo que me gusta, que todos vienen con su Biblia. ¿Para qué? Para leerla, para mirarla, para observarla, para marcarla, subrayarla y todo lo que quiera. En ese aspecto, ¿para qué? Para que toda su atención esté concentrada en esto que es palabra viva. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor no está presa. Porque el Señor lanzó su palabra a la tierra y velozmente corre su palabra. Por eso, hermano, porque la palabra no está presa. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Así pues, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, qué tremenda la relación que existe entre la fe y la palabra. Porque si está la palabra, está presente la fe. ¿Por qué? Porque ahí es donde comprobamos el poder de la palabra. Porque cuando Dios envía su palabra, lo sana, nos sana y nos libra de la ruina. Buenas noticias, si alguien está en ruina, en picada, en su vida, para un quebranto total, hay buena palabra de Dios para que haya sanidad y no termine en la ruina. Amén. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré todo lo que venga de la familia de los hombres. ¿Por qué? Porque ahora soy de la familia de la fe. Porque ahora soy hijo de Dios. De la familia de Dios. Entonces lea conmigo estos versículos. ¿Cómo dicen? Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. 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 Y amén. Ahora, qué interesante entonces, que Pablo le escribe a Tito como pastor en la iglesia de Jesús que estaba en la isla de Creta. Esa iglesia que se había diseminado en toda esa isla, abarcando a esa gente difícil humanamente, ¿no? Pero que Dios los había transformado en pueblo, su gente, la iglesia de Jesús. Entonces Pablo le escribe a Tito, y es interesante entonces, conforme al contexto de lo que veníamos diciendo, que Tito tenía que mantener presente en él el sentir del apóstol. Tenía que acordarse que lo importante es la iglesia de Jesús, diseminada en todas las naciones. Porque la iglesia es una. Hay distintas naciones, culturas, lenguas, costumbres, etcétera, pero la iglesia es una. Solamente que la iglesia la podemos encontrar en las distintas naciones y pueblos y regiones. Y ahí está la iglesia de Jesús. Nosotros somos la iglesia de Jesús. Pero la iglesia de Jesús es grande. Ahora, es interesante que Pablo, habiéndolo dejado a Tito en esta isla, ahora lo llama. O sea, le dice, ven donde yo voy a estar, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, un lugar ahí que el apóstol eligió para pasar el invierno, pero entiende la importancia de que Tito viniera donde estaba él. ¿Por qué? Y eso es bueno. ¿Por qué? Para sacarlo de lo que estaba haciendo hasta ese momento donde estaba dedicado de lleno y tenía que funcionar bien como pastor. O sea que Pablo todavía tenía intervención en esas cosas, en esos detalles. ¿Por qué? Porque se ve que el apóstol quería mantener en Tito una visión de cuerpo, una visión de iglesia, más allá de sus entornos, más allá de sus cuatro paredes, por decirlo así.
Y eso es importante de entender. Fíjense que Pablo está hablando con un pastor. Y si el pastor tiene una amplia visión de la iglesia de Jesús, va a ayudar a la iglesia también a tener esa visión de cuerpo. Entonces Pablo está diciéndole, apresúrate a venir. O sea, sin pérdida de tiempo, ven donde yo estoy. Y hermano, yo creo que esta palabra es oportuna para todos, no solamente para el pastor, sino para que la iglesia también entienda que no es bueno concentrarse, meterse dentro de uno mismo. Porque hay mucha gente que vive un cristianismo, pero encerrado en su visión corta. Solamente tiene pensamiento hacia lo que tiene que hacer, cómo vivir, cómo avanzar, y pierde la visión de lo que es la iglesia de Jesús. Pierde la visión de lo que significa el cuerpo de Cristo. Más allá de su propia casa, más allá de su propio hogar, más allá de su propia familia. Porque Jesús vino a edificar su iglesia. Y para Dios es importante su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, sin embargo, el apóstol que quería que Tito viniera donde él iba a pasar el invierno en Nicópolis, está cuidando también las espaldas de Tito. Entonces Pablo dice, cuando envía a ti a Artemas o a Tíquico, porque estaba ahí a ver quién de los dos podía ir allá, ¿para qué? Para cuidar la iglesia mientras Tito venía a donde estaba Pablo. Entonces ahí tenemos un Pablo que está cuidando los detalles, que está pendiente de la iglesia de Jesús, que tiene una visión general, pero también no descuida los particulares. Entonces, cuando estoy pensando, a ver, que voy a mandarte a ti, a Artemas o a Tíquico, ¿y quiénes son ellos? Oh, son dos hombres de Dios. Ustedes pueden ir a su concordancia después y buscar sobre Tíquico especialmente, que era un hombre de fe, un hombre comprometido con las cosas de Dios, un hombre a quien Pablo le podía encomendar una tarea como esta, de ir a una de las iglesias y ayudar y bendecir y llevar buenas noticias y un mensaje de Jesús. Entonces Pablo está diciendo, yo tengo gente a mi lado, yo tengo gente comprometida. Tito, si tú vienes a mí y quiero que lo hagas pronto, que te apresure, yo voy a mandar a uno de estos dos. Pero a su vez, dice, Zenas y Apolos también van a estar pasando por ahí. No para atender el trabajo de Tito, sino para pasar por ahí. Y es interesante entonces que utiliza esta expresión. A Zenas y Apolos, encamínalos con solicitud. Y esta palabra es muy interesante. ¿Qué significa la palabra encaminar? Porque tiene que ver con camino. Enviar delante, escoltarlos, o ayudarlos para el viaje, acompañar. Esta palabra abarca dos ideas. Una, ayudarlos, asistirlos para que tuvieran todo lo necesario para seguir su camino y que lo hagan con toda libertad y seguridad, o a su vez acompañarlos en el camino. Ahora, Tito no iba a acompañarlos a ellos. ¿Por qué? Porque Tito tenía que venir donde estaba Pablo. Lo que está diciendo, encamínalos. Mira, yo te cuido a vos. Voy a enviar a Artemas o a Tíquico. Pero antes de venir, presta atención porque va a pasar por ahí un Zenas y un Apolos, que tú sabes quiénes son. Encamínalos, ayúdalos. Que no les falte nada. Que tengan todo lo necesario para que puedan continuar con su tarea, con su función, con su trabajo para el Señor. Mire qué interesante, ¿no? Porque Pablo puede decir, ven a mí y no importa lo que pase por allá. No. Yo quiero que vengas rápido. Quiero que tomes el primer avión. No había aviones en ese tiempo. O sea, busca la manera de... Pero antes, atendeme esta situación. Mira que ahí van a pasar estos hombres de Dios. O sea, no te largues a hacer algo sin cuidar a aquellos que están sirviendo al Señor.
¿Por qué? Porque es importante la obra que Dios lleva a cabo en los distintos lugares, distintas naciones, distintos pueblos, distintos sectores. Ahora, qué interesante que es eso. Y esto no tiene que ver con ética pastoral, no tiene que ver con ética ministerial, eso tiene que ver con doctrina. Capítulo 2, versículo 1 de Tito, ¿cómo dice? Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y si habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, así te vas a mover. Tu conducta va a ser conforme a esta sana doctrina. Y por eso es que ahí enseña a los distintos grupos cómo vivir la vida cristiana. Entonces Tito era responsable de la salud espiritual de la iglesia. Era responsable de que todos vivieran como familia de la fe, que vivieran como hijos de Dios. Entonces la doctrina marca una conducta. Y Tito tenía que estar velando por la manera de vivir él y cómo comportarse y cómo relacionarse con otros. ¿Por qué? Porque eso dependía de la salud de la iglesia. Y por eso, ¿cómo sigue diciendo aquí en el versículo 14? Y aprendan, o sea, Tito hace esto. Comportarte de esta manera y aprendan también los nuestros. Aprendan también los nuestros. ¿Y quiénes son los nuestros? ¿Quiénes son los nuestros? La iglesia. ¿Quiénes son los nuestros? Los que son familia de Dios. ¿Quiénes son los nuestros? Los que son familia de la fe. ¿Quiénes son los nuestros? Los que experimentaron la salvación. Los que tienen a Cristo Jesús. Hay algo en común que tenemos. ¿Dónde están los nuestros? ¿Dónde están los nuestros? ¿Y los otros quiénes son? Porque hay algunos que se quedan mirando. Son de los otros. No. Yo espero que no. ¿Quiénes son los nuestros? Ahora sí. Entonces sigo. Ahora, ¿qué dice? Que los nuestros tienen que aprender. ¿Qué tienen que aprender? 3 cosas que están en este versículo. 3 cosas. Aprender. ¿Está listo para aprender? ¿Está listo para aprender? Y sabemos bien que aquel que aprende no va a poder seguir siendo el mismo. Los que aprenden es que comienzan a experimentar cambios en la estructura mental, en su forma de pensar, en su manera de ver las cosas. Comienzan a tener cambios profundos en la manera de conducirse en la vida, en la manera de manejarse. ¿Está preparado para aprender? Muy bien, entonces, ¿cuáles son estas 3 cosas? Que Tito tenía responsabilidad de enseñar a la iglesia. 3 cosas importantes para los nuestros. Primero, a ocuparse, ¿no? O sea, invertir vida, ¿no? Poner presencia en algo, estar disponible para una función específica, para una tarea. Ocuparse ¿en qué cosas? En buenas obras. Ah, sí, hermano, yo estoy muy ocupado en eso. Y no quiero poner ejemplos porque a veces los ejemplos no ayudan. Pero alguien que pueda decir, sí, invierto mucho dinero en esto, invierto mucha fuerza en aquello, yo estoy pensando en aquellos que no tienen a veces lo que otros tienen y les falta tanto. Y bueno, en el mundo hay tantas necesidades, ¿no? En el mundo, cuántos niños, cuántos jóvenes, cuánta gente sufriendo, cuántos, ¿no? Entonces muchos dicen, bueno, hay que ocuparse en buenas obras, ¿no? Hay que hacer buenas obras. Y no está mal.
Pero entendamos bien el sentido de lo que significa buenas obras. Para ese fin tenemos que ir a Juan, el Evangelio de Juan. ¿Recuerdan Juan, no? El Evangelio de Juan. Más de 2 años estuvimos predicando sobre el Evangelio de Juan. Juan capítulo 5. Versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo. Estamos hablando de buenas obras. Y estas son palabras de Jesús. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo, el Padre ama al Hijo, el Padre ama al Hijo, y eso es el testimonio que Jesús dio de su Padre. El Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces, ¿qué está diciendo? Que Jesús, Dios hecho carne, en esa relación Padre-Hijo, el Hijo, y esta es la doctrina de Cristo, que Él no puede hacer nada por sí mismo. Pero como es Hijo y está en unidad con el Padre, todo lo que el Padre hace, eso es lo que el Hijo hace. Porque todo lo que ve hacer el Padre, eso es lo que hace Él. Hola. Entonces no son iniciativas propias. No tiene que ver con una buena intención del Hijo, decir, bueno, tengo que hacer algo, estoy acá como el Mesías en la tierra, a ver qué puedo hacer. No. Dice, yo no puedo moverme por mí mismo, yo no tengo libertad de acción porque sí no más. Sino todo lo que el Padre hace, eso es lo que yo hago. Y por eso en este mismo capítulo de Juan, versículo 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿Por qué? Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, para que el Padre me ha enviado. Está dando testimonio de que el Padre me ha enviado. Ahora fíjense, Jesús tenía testimonio. Y dice, estas son las obras que yo hago. ¿Cuáles son las obras que Jesús hacía? Las obras del Padre, porque para eso había sido enviado. Había sido enviado para que el Padre hiciera las obras a través de Él. Y Jesús dice, son las obras que yo hago. Hola. Aprendan los nuestros a hacer buenas obras. Ahora, qué interesante que Jesús, eso está en Juan capítulo 20, versículo 21, cuando Jesús resucitó, resultado del cumplimiento de las profecías, como Jesús vino a completar el plan de redención, la primera cosa que hace Jesús a sus discípulos es decirles, así como el Padre me envió, yo los envío. Así como el Padre me envió, yo los envío. ¿Y qué hizo? Sopló su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entró en ellos. El testimonio del Espíritu Santo en ellos. ¿De qué? De que ahora eran enviados por Jesús, así como Jesús había sido enviado del Padre. Hola. Ahora fíjense lo que está en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Porque Jesús, después de decir yo y el Padre uno somos, la verdadera unidad, en el versículo 30, quisieron apedrearlo a Jesús porque no soportaron esa palabra. Y Jesús dice en el versículo 32, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Usted me quiere matar acá, ¿no? A pedradas. Dice, ¿por cuál de las buenas obras quiere hacerlo? ¿Por qué? Porque Jesús dice, todo lo que yo hago tiene que ver con las obras del Padre. Ahora bien, fíjese lo que dice el versículo 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Entonces, ¿Jesús qué está diciendo? Que Él no hacía nada por sí mismo.
sino solamente las obras del Padre. Y si él hacía las obras del Padre, estaba respondiendo a la voluntad de su Padre y por lo cual él había sido enviado. Entonces, si él hacía las obras de su Padre, entonces ahí uno puede creerle a él que él es el enviado del Padre, que es el Hijo amado. Ahora, algunos se consideran mejor que Jesús. Dice, no, yo tengo muchas cosas que hacer, yo elijo lo que yo tengo que hacer, cada uno elige su propio camino y hace su propio destino. ¿Y qué hace? Ay, yo me mato por lo mío. Yo invierto mi vida donde yo quiero, lo que yo considero que es importante. ¿Y quién te mandó? Nadie, yo me mando solo. ¿Y quién te dijo que tenías que hacer esto? Yo. ¿Y para qué? Para mí. Bueno, dejemos eso a un lado. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo acá? Primero, los nuestros tienen que aprender esto. ¿Qué cosa? Hacer buenas obras. Hacer buenas obras. ¿Cuáles obras? Las del Padre, que a través de Jesús, que Él nos envió, hacemos. Los nuestros aprendan a hacer buenas obras. Segundo, como dice Pablo acá, para los casos de necesidad. Para los casos de necesidad. Eso hay que prestar mucha atención a esta expresión. ¿Cuál necesidad? Porque necesidades hay muchas. Como le dije, vayan a la calle, salen a la calle y ya van a encontrar con un montón de necesidades. ¿O no? ¿Hay necesidades en Argentina? ¿Sus vecinos tienen necesidades? ¿Sus parientes tienen necesidades? Y el mundo está lleno de necesidades. Pero hay que discernir. Porque está diciendo aquí, conforme, para los casos de necesidad. La necesidad o necesidades no se miden en términos materiales y humanos. Y para ese caso yo quiero ir a Juan también, en el capítulo 4 de Juan. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender de Jesús. Si ustedes van al capítulo 4 de Juan, en el versículo 4, dice que Jesús, con la intención de ir hacia Galilea, dice, le era necesario pasar por Samaria. Un camino que ningún judío tomaba, porque los judíos se trataban con los samaritanos. Pero en Jesús hubo una necesidad, le fue necesario pasar por Samaria. Ustedes conocen bien el pasaje, porque al llegar ahí cerca de Samaria, en un estanque, el estanque de Jacob, se sentó ahí Jesús, ahí en medio de la nada, ¿no? Un poco. Y los discípulos, muy solícitos, le dijeron, ¿y qué vamos a comer? Pues se ve que ya había llegado la hora, habían caminado, ¿no? ¿Y qué va? Y ahí está el maestro, ¿qué le vamos a dar de comer al maestro? Entonces dijeron, bueno, vamos a comprar pan, che. Y se fueron allá en busca de una panadería a comprar pan, alimento para el maestro. Y seguro que alguna facturita de por ahí, ¿no? Algo dulce. Y allá se fueron los discípulos. Con uno solo hubiera sido suficiente, pero se fueron todos. Se fueron para allá. Y Jesús quedó solo. Porque le era necesario estar ahí. ¿Por qué? Porque había una necesidad. ¿Cuál? La de una mujer que se acercó a buscar agua del pozo. Y Jesús entabla una conversación y la mujer se queda impresionada también, porque Jesús, siendo judío, le estaba dirigiendo la palabra a ella, que era una mujer samaritana. Encima era mujer y samaritana. Entonces, dice, ¿cómo me hablas a mí? Porque yo te estoy diciendo, dame agua, dame agua. Pero dice, oye mujer, si tú supieras quién soy yo, a mí me pedirías agua. Porque el agua que tú vas a sacar de ahí es un agua que vas a necesitar siempre. Tenés que volver, pero yo tengo el agua de vida para ti. Si tú
tomas del agua que yo te doy, va a ser en ti una fuente que salte para vida eterna. Y la mujer dijo, dame de ese agua. Y Jesús entonces la comenzó a tratar con ella. Y finalmente Jesús a esta mujer se revela como a muy pocas personas. Se reveló Jesús como el Mesías. Porque ahí lo tienen ustedes en el versículo 26. Cuando la mujer dice, nosotros sabemos que vendrá el Mesías. Y Jesús dijo, yo soy el Mesías. Yo soy el que habla contigo. Qué tremendo, ¿no? Entonces Jesús le abre ahí delante de sus ojos. Se manifiesta como el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, el tan esperado. Y esa mujer sale corriendo y anuncia las buenas nuevas en Samaria. Y todo el pueblo viene a donde estaba Jesús. Y creyeron en Jesús. Qué tremendo, ¿no? El poder de la palabra en la boca de Jesús. Ahora, ¿qué pasó? Cuando la mujer se fue a Samaria, y sabemos bien todo lo que sucedió después, llegaron los discípulos. Ahí lo tenemos eso en el versículo 30. No, versículo 31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, porque se vinieron ahí con el paquete, ¿no? Con todo el pan, el alimento, ¿no? Le dijeron, rabí, maestro, come, mira, nos hemos gastado todo lo que teníamos para prepararte comida. Jesús, mira, qué buenos discípulos, ¿no? Y ellos esperaban que Jesús comiera, ¿no? Muy conforme, muy agradecido por esa atención, ¿no? Porque se habían molestado en hacer una buena obra. Pero de pronto Jesús, ¿qué les dice? Versículo 32. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Eran los discípulos de Jesús. ¿Y qué le está diciendo? Ustedes no entienden. Ustedes no saben de qué me alimento yo. Yo como una comida que ustedes no la están entendiendo ni conociendo. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? ¿Será que alguien nos ganó de mano? ¿Qué dijo Jesús? Versículo 34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y que acabe su obra. Hermano, hermana, ¿de qué te alimentas? ¿Cuál es tu comida? ¿Qué es lo que para ti es tan importante? ¿Qué es lo que realmente atrapa tu corazón y que estás sabiendo lo que tenés que hacer, esas buenas obras? Porque si es algo que el Señor nos está mandando a hacer, yo te digo que no son buenas obras. Porque alguien puede decir, pero yo me estoy desarmando, por no decir otra palabra, ¿no? Deshaciendo, dándome por entero para mi necesidad y la necesidad de los míos. Ahí está. Yo soy aquel que está invirtiendo 25 horas al día para dar de comer a los míos, para dar de comer a los necesitados, para darles un buen futuro, para hacer... ¿Y cuántas cosas, no? Hay gente que realmente hacen esfuerzos sobrehumanos. E invierten vida, interés, dinero, esfuerzo. ¿Por qué? Para hacer algo bueno. Si soy papá, tengo que dar buen ejemplo. Tengo que hacer algo grande para mis hijos. Si soy mamá, tengo que proveerle lo necesario. ¿Y cuántas cosas, no? Hay mucha gente que invierte mucho esfuerzo, mucho. Que hace realmente grandes sacrificios. Pero son las obras que realmente tienen que hacer. Porque dice que Dios en la eternidad... Porque somos hechura suya, preparó buenas obras en las cuales debemos andar. Por supuesto que hay que atender. Por supuesto que el hombre tiene que atender su casa. Por supuesto que la mujer tiene que atender a su marido. Díganos, marido, amén. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que alcanzar el propósito de Dios, ¿no? Y lo hemos hablado. Porque la mujer es el vaso frágil y la ayuda idónea. ¿Para qué? Para que
el hombre pueda avanzar en el propósito divino. Entonces ahí se complementan, ¿no? Ese es el buen matrimonio con una mujer virtuosa. ¿Para qué? Para que se hagan las buenas obras. Ahora, las necesidades pueden ser muchas, pero no todas las necesidades tienen que ver con las buenas obras de Dios. ¿Cómo dice el Salmo? (127). Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no está metido en tus tareas, si Dios no está involucrado en tus acciones, si Dios no interviene en tus decisiones, por más que estés haciendo lo que estés haciendo, el esfuerzo que realices, si Jehová no edificare la casa, hay muchos padres que han querido edificar sus casas y se les vino todo abajo. La ruina los alcanzó en el camino. En vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces hay muchos que están, más que nada en este tiempo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con seguridad, y buscan la seguridad y buscan de manera de cubrirse, de defenderse, de tener algo que los libre del mal. Hay mucha gente que está haciendo eso, pero ¿qué dice? Que si Dios no está guardando la ciudad, en vano vela la guardia, en vano, en vano. Dice, por demás os que levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Es por demás. Entonces hay mucha gente que se levanta muy de mañana, trabaja todo el día, llega cansado a la noche y piensa que están haciendo buenas cosas. No digo que no tengan que trabajar, cuidado, porque que no trabajan, que no coman. Pero es que algunas personas no se dan cuenta que todas las 24 horas del día le pertenecen a Dios. Que los 7 días de la semana le pertenecen a Dios. Que los 12 meses del año le pertenecen a Dios. Porque vos fuiste redimido por la sangre de Cristo. Fuiste enviado. Como Jesús fue enviado por el Padre, tú has sido enviado ahora. ¿Para qué? Para hacer buenas obras. ¿Cuáles obras? Las de Dios. Las que Jesús vino a implantarte en ti. Todo lo que tenga que ver con la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay 3 cosas que hay que aprender, ¿no? Hacer buenas obras. Para los casos de necesidad. ¿Por qué? Porque somos de la familia de Dios, somos la familia de la fe. Y algo más, para que no sean sin fruto. O sea, que las buenas obras, y sabiendo dónde invertir vida, dinero, esfuerzo, inteligencia y gracia de todo tipo, es para que los resultados sean favorables. Es para saber invertir donde uno va a recoger mucho. Tú no quieres invertir un dinerito en algo que vas a saber que ya ni te va a dar ni 5 centavos. Vos no vas a invertir vida donde vos sabés que no vas a encontrar ninguna respuesta. Todos queremos invertir en algo que realmente nos traiga buenos beneficios. Entonces Pablo está diciendo, Tito, que los nuestros aprendan, así como tú lo estás haciendo, aprendan a ocuparse en buenas obras, en los casos de necesidad, para tener buenos frutos. ¿Cuáles son esos frutos? Bueno, yo tengo que ir a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, donde Pablo en el versículo 9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Porque en el día de Cristo uno tiene que presentarse llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, ¿qué es lo que espera Dios? Que en el día de Jesucristo, cuando el Señor venga, Él pueda
recibir frutos de justicia que tú tienes que presentar delante de Él. ¿Cuáles son los frutos de justicia? Resultados de la obra de Jesús en la cruz, en la resurrección, en su exaltación. Porque Jesús vino para edificar su iglesia y la tarea de Jesús es llevar muchos hijos a la gloria. Llevar muchos hijos a la gloria. Entonces, todo lo que hacemos nosotros tiene que tender hacia ese destino. Yo puedo ganar 1000 personas en un día, pero si después no me interesa lo que es la continuidad de esas personas, si no me interesa cómo van a terminar su vida, que después en el camino dejan al Señor, estoy fallando. Si tenemos las personas en la iglesia, tenemos que invertir todo lo que tengamos. ¿Para qué? Para que ellos persistan y sean firmes en la fe y permanezcan fieles hasta el final y que sus vidas realmente den frutos de justicia. Si Dios te da una casa, si Dios te permite casarte, jovencito, si te permite tener un matrimonio, una casa, un hogar, ¿para qué? Eso tiene que ser ¿para qué? Para que estas personas, tus hijos, tus nietos, terminen bien, que alcancen la gloria de Dios. Pero si tú le das una buena casa aquí en la tierra y se pierde la casa eterna de Dios, estás fallando. Hola. Si tú dejaste tu vida porque estás diciendo le estoy dando lo mejor para mis hijos, pero no lo estás encaminando en el camino de Dios, no lo estás metiendo en la casa de Dios, no son familia de Dios, algo va a fallar entonces. Hola. Entonces, hermano, cuida tu casa, cuida tu hogar, pero que tenga sentido. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Bien. Voy al último versículo de Tito. Todos los que están conmigo te saludan. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Qué interesante, ¿no? ¿Qué está queriendo decir Pablo acá? Esto es doctrina, hermano. Pablo lo que está diciendo es esto. Tito, acá hay un grupo de colaboradores, amados, hermanos, y tú eres parte de ellos. Quiero que participes de lo nuestro, porque esto de todos los que están conmigo te saludan, no es una, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Pasaste bien el invierno? ¿Qué tal el día? ¿Llueve o no llueve por ahí? No son simples saludos, no, de simple rutina, de buenas costumbres. Es bueno mantener esas buenas costumbres. Por favor, saluda a todos los que puedas saludar. Decirle qué tal, cómo está. No hay nada. Eso está bueno. Hay algunos que pasan al lado de uno y ni hola te dicen, che. Ni te miran la cara. ¿Qué le pasa a este, no? Pero qué lindo cuando uno va por la calle y encuentra que alguien le dice, hola, ¿qué tal? Aunque no lo conozca, a veces me pasa eso, ¿no? Perdón por si hay alguno acá. Pero el otro día me tocaban bocina, ¿no? Y mirá, ¿qué sé yo? ¿Quién es? Hay que saludar, ¿no? Hay que saludar, hay que ser atento con la gente, ¿no? Bien. Pero ¿qué está haciendo Pablo? Pablo está diciendo esta comunión que tenemos. Quiero que tú la disfrutes también con nosotros. Todos los que están acá te saludan, Tito, porque eso es importante para los que están acá. Hola. Entonces después dice, ahora te toca a ti. Saluda a los que nos aman en la fe. No es que está diciendo, saluda a los que son del club. O a los que comparten la misma fe evangélica. Yo veo que acá hay doctrina. ¿En qué sentido? Que el verdadero amor no está separado de la fe.
Y si hay fe, está presente el amor. Y si alguien ama, ama en base a la fe. Entonces, déjame decirte esto. No es una simple expresión para decir saludá a otros, sino que está marcando una verdad. El amor verdadero es de fe. Y la fe, justamente, como hemos dicho, está definida en Hebreos 11:1. Y esta fe es lo que da lugar al amor de Dios. Si no está presente la fe, oye bien, no está presente el amor. Los hijos de los hombres practicaban un amor, pero humano. Para usar las distintas palabras que hay en griego, en el hombre natural está el amor eros, de ahí la parte erótica. El amor filio, que tiene que ver con los lazos filiales de familia. Hasta ahí llega el hombre natural. Pero en griego aparece una expresión que en la Biblia es muy cuidada y es la palabra que más se utiliza, y especialmente en 1 Juan y en el Evangelio de Juan, que es la palabra amor, en griego es ágape, es el amor de Dios. Ahora, el amor de Dios está presente en la fe. Porque el amor de Dios es conforme a esa fe. Y la fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Esa es la medida del amor. Y yo la tengo aquí en 1 Corintios 13. Vamos rápido y con esto voy terminando. ¿Cómo dice 1 Corintios 13? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, una acción directa, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, eso es lo que estábamos diciendo acá con las necesidades, ¿no? Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso a Jesucristo por esto.